Así que la pregunta ahora es, en la sociedad, ¿quién es Géminis? ¿Qué elemento de la sociedad corresponde a esas características de Géminis que hemos entendido a través de esos mitos, a través de Mercurio, de Hermes o de Tot? ¿Quién es el mensajero de los dioses? ¿Quién es el portador de la verdad? ¿Quién transmite el conocimiento en la sociedad? Creo que la respuesta es bastante obvia. Géminis en la sociedad es los medios de comunicación. Entre paréntesis, para cerrar, digamos, la parte mitológica, hemos hablado sí de ese don de la elocuencia que tenía Hermes o Mercurio, y no nos olvidemos tampoco que Tot, en la versión de los egipcios, era el dios de la escritura. Es decir, todo lo que se refiere a comunicación escrita o comunicación oral tiene que ver con ese mito y tiene que ver con Géminis. Así que los medios de comunicación son justamente la suma, digamos, de esos elementos. El medio significa el intermedio o el intermediario, el que tiene que unir, como en los mitos, varios planos de expresión del ser humano, el que tiene que unir en la sociedad varios niveles. Y comunicación, como hemos visto, que es propia, obviamente, a Géminis y a sus figuras mitológicas. Entonces, los medios de comunicación son la versión Géminis, digamos, que encontramos en la sociedad y que debería encargarse de llevar una cierta verdad o de llevar un cierto conocimiento desde, digamos, el plano de los acontecimientos hacia el público en general. Porque ese público que no tiene ni el tiempo, ni la energía, y también veremos ni la capacidad, ese público entonces confía en los medios de comunicación para estar al tanto, para saber lo que está pasando en su sociedad. Entonces confía en los medios de comunicación. Y obviamente entendemos que esos medios de comunicación deberían ser un intermediario neutro y objetivo de esos nacimientos. No se debe coger ciertos acontecimientos o ciertos hechos con un propósito personal, egoísta, con unos intereses de unos pocos. Es decir, no es que debería enfocarme siempre en los acontecimientos negativos, dramáticos, sensacionalistas, para generar obviamente un cierto miedo o para generar mucho miedo que posiblemente después va a favorecer a lo mejor un aspecto económico, ¿no? Si el mundo es tan negativo, si mi entorno es tan poco amigable, si estoy rodeado de tantos problemas, de tantos crímenes, es obvio que después es mucho más fácil venderme seguridad o venderme felicidad a través de unos productos, a través de unos ciertos servicios. Entonces podemos ver que en ese aspecto no hay esa objetividad. Eso es un problema, o el primer problema con los medios de comunicación. Y además, si hay una necesidad, digamos, de interpretar los hechos que deberíamos presentar con objetividad,
también puede ser necesario, ¿no? Dar un criterio, dar una opinión, como dijimos, para el público que no tiene tiempo tal vez de formar opiniones o criterios, o cada vez más que no tiene la capacidad de formar criterios. Entonces, bueno, podríamos confiar con el criterio de los medios de comunicación. Pero obviamente en ese aspecto deberíamos encontrar en esos medios experticia, conocimiento real y obviamente la misma objetividad que hemos hablado antes. Eso sería fundamental para que realmente el público reciba una opinión muy cierta, muy cercana, digamos, a la verdad, por decirlo así, sabiendo que, bueno, Géminis es ese portador mítico de la verdad. No debería ser las opiniones que nos dan o los criterios que se nos imponen, no deberían servir unos intereses personales, egoístas. Y ahí podemos ver que justamente los medios de comunicación más bien están expresando las características o los elementos inferiores de Géminis. Habíamos visto a través del mito, especialmente de Mercurio, que Géminis puede ser o puede enfocar toda su actividad o su enfoque o toda su energía en el comercio, en el negocio. Y obviamente la mentalidad del comerciante que podemos encontrar en esos medios de comunicación es vender algo de cualquier manera, convencernos sin escrúpulo de ir en una cierta dirección o de comprar ciertos productos, como hemos dicho, que podrían significar para nosotros un bienestar o una felicidad. Entonces, generar todo un clima específico para poder tocar esa parte de comerciante y vendernos cualquier producto, cualquier servicio. También habíamos hablado del aspecto de sumisión muy propio a Géminis. El Géminis que no entiende, como el Mercurio que no entiende lo grande que es ser portador de la verdad, de bajar del cielo a la tierra, pero que piensa que solamente le están mandando, que solamente es un sumiso. Entonces, obviamente, va a desarrollar un poco ese aspecto de sumisión a intereses mayores. Y eso pasa, creo que es bastante aparente en los medios de comunicación, que aparentemente quieren difundir una cierta perspectiva de la sociedad porque encima hay algunos intereses que les dicen, bueno, difunda esto y tú tendrás tu recompensa. Entonces, eso también habría que rectificar. Si no, hay dos elementos que obviamente vemos en los medios de comunicación y que no deberían estar presentes. Es primero lo que se llama la propaganda. La propaganda, es decir, la difusión de una información o de ideas para manipular a la gente. Como dijimos, posiblemente para vender algo, si es un producto, en ese caso se llamaría más la publicidad. De hecho, podríamos cuestionarnos y preguntarnos, ¿sirve de algo la publicidad? ¿Es algo útil? ¿Es sano? ¿Es necesario en una sociedad? Creo que sería una pregunta válida. Y más que todo, la propaganda se refiere a ideas. Querer influenciarnos para imponer ciertas ideas. Y ahí caemos en el segundo aspecto, justamente, que es propio a los
medios de comunicación es de servir una cierta ideología. Hay una ideología dominante que se quiere difundir y expresar a nivel global a través de los medios de comunicación, utilizando los medios de comunicación como una herramienta sometida a sus intereses. Y cuidado que no estoy hablando de ideología en lo que podría ser algo superior de Géminis, es decir, una filosofía que analiza las ideas o que estudia el mundo de las ideas. Eso sería, sí, realmente un sentido muy elevado de la ideología. No, estamos hablando de la ideología como un conjunto de ideas que se utiliza para manipular o para influenciar al ciudadano, al público en general. Y eso obviamente es muy, muy peligroso. Ya no estamos respetando obviamente ese rol, esa misión de portar la verdad, de difundir el conocimiento, no. En el caso de propaganda o de imposición de una ideología, estamos creando una verdad. Es como que los medios de comunicación quieren imponer, quieren crear una cierta verdad y hacernos creer y conformarnos con esa verdad que ellos han creado para sus intereses personales. Entonces, muchísimo cuidado con esos elementos. Deberíamos recuperar o deberíamos poder exigir a esos medios de comunicación de ser mucho más cercano a su verdadera misión y de no servir intereses personales, de no crear verdades, sino de transmitir la verdad, de transmitir conocimiento. Porque en esa imposición de ideología o en esa propaganda hay obviamente un elemento Géminis que no está presente y que es uno de los grandes atributos de Géminis, que hemos dicho que está uniendo, que siempre está en movimiento, que siempre está viajando, adaptándose a de un mundo al otro, pasando del uno al otro. Géminis, nuestra parte Géminis tiene mucha flexibilidad. Y la flexibilidad es muy importante. Para el ser humano el adaptarse es fundamental. Pero al hablar de propaganda o de servir una cierta ideología, ya no hay esa flexibilidad. Estamos hablando de un cierto dogmatismo, de una imposición, de una sola vía, de una sola verdad. La propaganda, la ideología no son flexibles. Cuando sabemos que la expresión real de la verdad es justamente de abrazar todas las posibilidades, de contemplar los extremos, de estudiar los opuestos, las contradicciones, no de fijar un solo aspecto, un solo punto, diciendo que eso es el punto de vista que todos debemos tener, eso es la verdad que todos debemos seguir. Más dogmáticos o más encerrados en una sola verdad, más alejados vamos a estar de la verdad con V mayúscula. Entonces recuperemos esa flexibilidad de Géminis. Recuperemos los elementos superiores de Géminis. Que los medios de comunicación recuperen esos elementos y que no utilicen solamente esos elementos inferiores para sus beneficios propios. De hecho, es interesante porque hay un artículo muy famoso de
Noam Chomsky, que data ya de algunos años atrás, ¿no? Y que escribió las 10 estrategias de manipulación mediática. Y dentro de esas 10 formas de manipulación, hay algunas estrategias, algunas formas que son muy de tipo Géminis, que justamente son muy características de cómo utilizar el aspecto inferior de Géminis. Por ejemplo, se nos dice la primera de esas estrategias era la distracción, es decir, desviar nuestra atención de forma permanente de realmente los hechos importantes, relevantes dentro del funcionamiento de la sociedad. Siempre llevar nuestra atención a elementos secundarios o que no tienen realmente mucha relevancia. O desviar nuestra atención, desviar nuestra capacidad de enfocar nuestra energía o nuestro esfuerzo hacia elementos que no son realmente, que no van a permitir el desarrollo nuestro, elementos que son muy alejados del conocimiento, es decir, presentarnos tópicos o temas sumamente básicos, hacer entrar en nuestro diario elementos de muy bajo nivel, no muy mediocres, podríamos decir, en vez de enfocar nuestra mente en una verdadera búsqueda del conocimiento, una verdadera búsqueda de la transformación nuestra para ser mejores personas. No, es cada vez más difícil acceder a un cierto nivel de conocimiento, que sea a través de la ciencia, del arte, de la religión, de la política. No, siempre se nos presenta elementos muy básicos. No se nos empuja realmente a entender mejor esas expresiones fundamentales de la sociedad. No, enseguida es como, la ciencia es muy complicada o la religión solamente es para ese tipo de personas. No, entonces vamos mejor a enfocarnos en el fútbol, vamos a enfocarnos en el baile, vamos a enfocarnos en las compras, en elementos que en sí no nos permiten trascender. Entonces, creo que esa manipulación, esa estrategia de la distracción es posiblemente la más fuerte, la más difícil de sostraerse. ¿Y por qué decíamos que es muy de Géminis o por qué es muy fácil para que Géminis caiga en esa trampa? Porque sabemos que nuestra parte Géminis es una parte por toda su inquietud, por su gran energía que le cuesta fijarse en algo. Se suele decir que Géminis es el picaflor del zodiaco, es decir, un poco por aquí, un poco por allá, otro poquito por aquí. Géminis necesita mucho desarrollar su disciplina o su compromiso. Entonces, si todo el tiempo tenemos esos estímulos externos, un pequeño placer por aquí, un pequeño placer por allá, un estímulo por aquí, otro estímulo por allá, nuestra parte Géminis va a caer muy fácilmente en esa trampa, muy, muy fácilmente. Y va a seguir cada impulso, cada pequeño placer que se le presenta uno tras otro. Por eso podemos decir que la distracción es una manipulación total de los aspectos inferiores de nuestra parte Géminis. La segunda manipulación que relataba Noam Chomsky, bueno, una de las 10, digamos, pero la segunda que podemos relacionar con Géminis era la infantilización. Cómo se nos trata como niños todo el tiempo. Los medios de comunicación realmente nos trata, sí,
como niños, como infantes, como incapaces de entender las cosas. Entonces, tratar a un niño como niño, bueno, se entiende, pero tratar a adultos como niños es como considerarnos estúpidos o ignorantes. Y obviamente el peligro es que a la larga nos volvamos estúpidos, ignorantes, infantiles en nuestro comportamiento, porque es muy difícil luchar contra eso. Si todo el día, todos los días se nos trata como niños, los esfuerzos, la voluntad que se requiere para no caer en ese comportamiento es enorme y podemos abandonar y en algún momento decir, bueno, ya, no me esfuerzo más y sigo la corriente que me proponen de pequeños placeres y no, ya, no me esfuerzo más, no desarrollo mi voluntad, no me enfoco en mi crecimiento, ya, juego el papel del niño. Es como el actor que se identifica totalmente con su rol. ¿Y por qué nuevamente estamos asociando eso con Géminis? Porque Géminis es el joven, el eterno joven, el joven eterno del zodiaco. Sabemos que Géminis, nuestra parte Géminis, es la parte que siempre quiere parecer más joven. Podemos vestirnos, tener esos adultos de 50, 60, 70 años que quieren parecer todavía muy jóvenes. Cómo se visten, a la moda, cómo hablan, en su apariencia físico. Nuestra parte Géminis es la que nunca quiere envejecer. Y de hecho, muchas veces Géminis se ve más joven que su edad. Obviamente, porque también si enfoca su mente en eso, puede impactar en su cuerpo. Así que si al Géminis se le trata como joven, como niño, va a estar feliz. Corresponde en su búsqueda o su búsqueda inicial. Pero después obviamente se queda atrapado en eso y le va a costar mucho salir de eso. Y va a quedarse jugando ese rol de niño o de joven hasta el final de su vida. Por eso también es una manipulación muy difícil de entender o de rechazar para nuestra parte Géminis. Y el tercer aspecto, la tercera manipulación, sobre las cuales escribe Noam Chomsky, es de siempre fomentar la emocionalidad más que la reflexión. Podemos ver que la sociedad es cada vez más emocional, que cada vez se apelan más a nuestras emociones que a nuestra reflexión, que a la formación de criterios. Es decir, que podemos ver que la venta se enfoca obviamente en tocar nuestras emociones. No se nos vende un producto, se nos vende felicidad, se nos vende bienestar, se nos vende alegría. Siempre la sociedad está manipulando nuestro plano emocional para vendernos algo, para imponernos algo, hacernos sentir miedo para después poder implementar normas, leyes. Pero no fomenta la reflexión, no fomenta la formación de criterios. No nos empuja a desarrollar el aspecto mental. Siempre es el plano emocional. Muchísimos cuidado con eso. Y nuevamente, ¿por qué podemos decir que eso es muy fácil para nuestra parte Géminis caer en la trampa? Es que a pesar de que se considere muchas veces a Géminis como alguien súper independiente, súper fuerte, superior, muy alejado de lo que son las emociones, que siempre quiere pensar o racionalizar. No, no es así para nada. Géminis más bien se muere por un abrazo. Géminis se muere por una muestra de afección, de cariño. Habíamos hablado de esa parte de sumisión. Géminis se somete muy fácilmente si se le muestra emociones
reales, tiernas. Nunca nos olvidemos eso. Géminis no es ese ser frío, distante, como lo queremos considerar. Realmente Géminis es una llamada a las emociones, a demostrarle cariño, a demostrarle amor. Entonces, obviamente, es muy fácil manipularle por ahí, es muy fácil someterle, mostrándole muestras, obviamente, muchas veces falsas o manipuladas de afección, de emoción, de amor. Por eso también ese aspecto de priorizar la emoción sobre la reflexión es muy fácil para nuestra parte Géminis caer en eso y someternos a eso. Así que, bueno, para pasar al punto siguiente, ahora la pregunta sería, entonces, ¿qué elementos superiores de Géminis tenemos que desarrollar para recuperar esa capacidad real de transmitir la verdad, de ser portador de un cierto conocimiento? Hemos hablado de los elementos inferiores, esas trampas, pero hay que ver ahora cómo tenemos que enfocar nuestra parte Géminis para presentar su mejor versión o para presentar sus elementos superiores.